Vamos a abrir nuestra Biblia hoy día en Apocalipsis 13. Vamos ya a pasar al capítulo 13. Es el mensaje número 24 de Apocalipsis. Es decir, ya hemos recorrido 24 semanas en este libro. Y entonces estamos en un terreno bastante denso, pero yo creo que a la vez fascinante. Honestamente, el capítulo 13 de Apocalipsis debe ser el capítulo más leído del libro de Apocalipsis. De una u otra, por alguna u otra razón. De hecho, la banda Iron Maiden hizo una canción de este capítulo, ¿no? de la Biblia, que lo toma literal, en realidad, ¿ya? Entonces, es un libro bien interesante y un capítulo muy interesante, pero tenemos que tener nosotros el contexto de dónde venimos y qué venimos estudiando. Recuerden ustedes que la semana pasada nosotros vimos el conflicto más grande que la humanidad ha experimentado, que es el conflicto entre Satanás y Dios, el Creador. Hubo un conflicto importante, grande, en el cielo. Obviamente Satanás, tal como Isaías 14 lo plantea, él quiso ser como Dios. Él quiso un reino paralelo, y quiso levantar un reino paralelo al reino de los cielos. Entonces, al levantar ese reino paralelo en el reino de los cielos, evidentemente, si alguien quiere levantar un reino paralelo a Cristo, le va a ir mal, ¿ya? Nos va a ir mal a todos, incluso nosotros como cristianos. A veces queremos levantar un reino paralelo al del Señor, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo. Y la verdad es que nos va a ir bastante mal si nosotros queremos levantar un reino paralelo. Vamos a ser expulsados. No podemos nosotros estar en el reino de Dios si nosotros queremos levantar nuestro propio reino, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces a veces decimos, oye, Satanás, ¿cómo hizo eso? Pero a veces también nosotros, como cristianos, yo también medito y pienso, y digo, ¿será que estoy levantando mi propio reino paralelamente o estoy derechamente cediendo a Cristo y me someto al reino al que yo pertenezco, ¿no? Que es el reino de Jesucristo? Entonces Satanás fue expulsado del cielo, Satanás fue echado a la tierra, se fueron con él un tercio de los ángeles, que son los que conocemos como demonios nosotros hoy día, y vimos que una vez echado a la tierra, lo que Satanás comienza a hacer, y lo vimos la semana pasada en esta imagen de la mujer, del dragón y el niño, vimos que Satanás se va contra todo, contra la genealogía de Jesucristo. Y para ir tras la genealogía de Jesucristo e impedir que el Mesías naciera, se fue contra Israel, que es la mujer. Esa mujer, Israel, iba a dar a luz un hijo que era Jesucristo. De su linaje, del linaje de Israel, iba a venir y vino el Salvador. Pero Satanás, a través de todo el Antiguo Testamento, intentó de una u otra manera impedir que eso pasara. Incluso en los días de Cristo, cuando Cristo nace, Herodes envía a matar todos los niños menores de 2 años para asegurarse de que ese niño no naciera, pero nació igual y creció igual, porque es el plan de Dios, ¿ya? ¿Y qué pasó? Al fracasar, tras ir contra el Hijo de Dios, al fracasar en su intento por impedir que Jesús naciera y fuera a la cruz y muriera y resucitara al tercer día, entonces vimos que él se fue contra Israel derechamente. Se fue contra Israel, toda su furia la desató contra esa nación y ese pueblo, y es lo que ha hecho a través de toda la historia, y lo va a hacer con mayor fuerza todavía en los segundos 3 años y medio de este periodo de 7 años de tribulación, ¿ya? En donde Satanás va a ir derechamente con toda la furia sobre ellos, y también el Señor los va a guardar al pueblo de Israel. Dijimos que había un escondite bien hermoso en Jordania, una ciudad llamada Petra, en donde, si tú ves las imágenes, es hermoso. Hay varios reportajes en YouTube. Si tú deseas ver eso, en YouTube hay varios reportajes acerca de eso, de esa ciudad. Hay muchos reportajes, hay muchos documentales que hablan de esa ciudad, que es una ciudad que tú solamente ingresas de manera de a pie, ¿no? Como a caballo y ese tipo de cosas,
y es un escondite preparado, en que Dios está preparando físico para Israel durante ese tiempo, y Israel, lo que va a pasar ahí con ellos, van a ser guardados allí. Pero Satanás, vimos nosotros hacia el final del capítulo, que se enfureció y fue a hacer guerra. Como no pudo con Israel, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesús, que son las personas que han respondido a la predicación durante la gran tribulación de los 2 testigos, de los 144.000 y de todos los que han predicado a Jesús durante el tiempo de la tribulación. Se fue contra todas esas personas, ¿ya? Ahí dejamos a la bestia que dijimos que era Satanás. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, ¿cómo sigue la cosa? Hoy día vamos a ver a la bestia. El dragón es Satanás, pero ahora el dragón, dice el versículo 1, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Entonces, querida familia, aquí nosotros vamos a ver en este capítulo, básicamente, vamos a ver 2 bestias, ¿ok? 2 bestias. Y lo que vamos a contemplar en estos pasajes, querida familia, vamos a ver la trinidad del poder demoníaco, por decirlo de alguna manera. Es decir, Satanás nos va a presentar la imitación opuesta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a través de 3 distintas entes y personas. El dragón, que es Satanás mismo, tal como lo vimos en Apocalipsis 12, y también viene después la bestia, que nosotros hemos visto acá, y que sube del mar. Esa bestia es el anticristo, que podríamos decir es el antihijo. Mientras el dragón es el antipadre, la bestia es el antihijo. Y hay una segunda bestia, que es la bestia de la tierra, que es el anti-Espíritu Santo, porque va a ser un líder religioso que va a llevar a toda la tierra a adorar al anticristo. Porque en el fondo, lo que el dragón quiere y siempre ha querido, Satanás lo que siempre ha querido es adoración. Siempre ha querido lo mismo. Que ha querido un reconocimiento, adoración personal. Y cuando comenzamos yo les dije que en el reino de los cielos nadie es adorado excepto Jesucristo. Y cuando nosotros somos cristianos pasa lo mismo. Tenemos que adorar solo y únicamente a nuestro Señor Jesucristo y rendirle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero leerles un pasaje para que entendamos a este hombre de pecado, a este anticristo, un poco cuál es su idea y su espíritu. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, el apóstol Pablo, imagínate, años antes nos dice esto. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios
presentándose como si fuera Dios. O sea, básicamente este personaje del que describe Pablo es el personaje de la bestia que nosotros vemos en este capítulo. Ahora, quiero que vayamos con mucho cuidado y mucha atención para no cometer errores en esta lectura y en este estudio, ¿ya? Primero, el dragón, que es Satanás, es el que se para, dice, en la arena del mar, y el dragón hace subir una bestia. Y desde el mar, desde este mar, sube una bestia. Dice el verso 1, y vi que subía del mar una bestia, ¿ya? Fíjate que este hombre, esta bestia, que es el anticristo, asciende del mar. Entonces uno dice, ok, ¿qué significa y qué representa el mar, proféticamente hablando, y qué representa el mar en la Biblia? Vamos a dar algunos pasajes para que sea la Biblia, como siempre digo, la que interprete la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a mostrar y nos van a dar la idea de qué representa el mar en la Biblia. El primer pasaje, Isaías 17, versículos 12 y 13. Isaías 17, versículos 12 y 13. Dice, dice, bramar de muchos pueblos que braman, ¿como qué? Como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el ruido de violentas aguas. Luego el 13 dice, las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como la paja de los montes delante del viento y como polvo de torbellino delante del vendaval. ¿Ok? Ya nos vamos haciendo una idea de lo que es el mar. Segundo pasaje, Jeremías 51, 55. Jeremías 51, 55 nos dice, porque el Señor destruirá a Babilonia y hará desaparecer de ella su gran bullicio. Bramarán sus olas como muchas aguas. Otra vez, resonará estruendo de sus voces. ¿Ya? Estamos casi listos con la interpretación. Vamos al tercer pasaje, que yo creo que aquí ya no hay duda. Apocalipsis 17, 15. Apocalipsis 17, 15. Está todo conectado esto. Dice, también el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, ¿qué representa el mar? Naciones, muchedumbres, naciones, lenguas, ruido de la gente, el mundo ruidoso que nosotros tenemos alrededor y en el cual vivimos. Entonces, Satanás hace subir al anticristo desde el ruido de las naciones, desde la gente, emerge desde las personas. Es un ser humano que emerge del mismo mundo que nosotros estamos viviendo y desde las naciones emerge desde las masas de este ruido del mundo esta persona que es el anticristo. Va a ser un ser humano. Y realmente un ser humano a quien Juan describe su apariencia física bastante fea, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, pastor, ¿quién va a querer ser el anticristo? Les aseguro que si usted pregunta hoy día en cualquier lugar quién quiere ser el anticristo, candidatos sobran. Nosotros pensamos que no, pero yo creo que sí, candidatos sobran. Hay mucha gente que odia a Dios, que odia a Cristo, odia su salvación, odia todo lo que hace y realmente está dispuesta a vender su alma con tal de obtener poder y adoración personal. Hay gente que está derechamente dispuesta a todo por el poder. Entonces, ¿cuáles son las características físicas simbólicas del anticristo? Vamos por parte. Tiene 10 cuernos y tiene 10 diademas, ¿ya? Es decir, cada cuerno de esos 10 tiene una corona. Eso es una diadema, ¿no? Es una corona o es un adorno.
¿Qué simbolizan los cuernos y diademas en la Biblia? Autoridad, poder y autoridad. De alguna manera, el anticristo va a tener una autoridad entregada por este grupo de muchedumbres. Ahora, no quiero que perdamos el hilo, no quiero tampoco que hagamos de Apocalipsis un estudio de Daniel, porque Daniel es otro libro, pero si te interesa leer y complementar lo que vamos a ver ahora, necesitas leer Daniel 7. En Daniel capítulo 7 hay una visión que tiene Daniel. Todo ese capítulo es muy importante que tú lo leas porque también está en referencia a esto que estamos viendo nosotros aquí ahora. ¿Ya? Y allí nos menciona derechamente que hay 10 reinos y 10 reyes que van a dar la autoridad al anticristo. ¿Ya? Muchos han dicho que en algunos años atrás, no sé si algunos recuerdan, que decían que los 10 cuernos era el mercado común europeo porque eran 10 naciones, en algún momento fueron 12, luego volvieron a ser 10. No creo que sea derechamente algo así. Personalmente pienso que pueden ser una confederación de 10 líderes o 10 países unidos, no necesariamente la Comunión Europea de Naciones, puede ser 10 alianzas, pero el hecho es que son 10 los reyes que apoyan al anticristo, que le darán su completa respaldo. También dice que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene nombres blasfemos en cada una de sus 7 cabezas. ¿Ya? ¿Qué representan esas 7 cabezas en esta bestia? La respuesta la tenemos en Apocalipsis 17, del 9 al 10. Allí están estas 7 cabezas. ¿Qué significan? ¿Ya? Vamos a tratar de hacer que todo parezca más simple de lo que parece. Apocalipsis 17, 9 y 10 nos dice: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Familia, siempre recordemos que Juan está escribiendo desde su época. Por lo tanto, acá este pasaje nos está diciendo que estas 7 cabezas de este anticristo representan a 5 imperios que han caído en los días que estaba Juan. Luego viene un imperio que es en los días que estaba Juan. ¿Cuál era el imperio que estaba en los días que estaba Juan? El imperio romano. ¿Cuáles son los que han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. 5 han caído. 1 es en los tiempos de Juan, Roma. Y 1 está por venir, el anticristo. ¿Ya? Representa un imperio futuro, es el resurgimiento de un imperio familiar. Es decir, hay un discurso antiimperialista en todo el mundo que no va a servir absolutamente de nada porque va a haber un imperio dominando en el mundo en los últimos días. Y ese imperio va a ser el imperio del anticristo comandado por él y 10 reyes apoyándolo absolutamente a él. Ahora, los nombres blasfemos, fíjense que cada uno de estos imperios tiene un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque es la evidencia de la naturaleza idolátrica y rebelde de todos estos imperios. ¿Cómo era el imperio egipcio? ¿Cuántos dioses tenía el imperio egipcio? ¿Cómo eran los asirios? A veces idealizamos los pueblos nativos como si fueran una gran cultura. Pero los asirios, para los que no saben y no han leído un poco la historia, cuando ellos conquistaban una ciudad, descueraban a las personas, les sacaban el cuero vivas. Y los cueros los ponían como trofeos, como banderas, para intimidar a las demás naciones de los que los pedía pasar si ellos llegaban a ser conquistados por ellos. Así de chacales eran los asirios. ¿Para qué decir los babilonios?
Idolatría al máximo. Los persas, los griegos y toda su sensualidad. ¿Para qué decir el Imperio Romano? No le importaba tener cientos de miles de dioses. Entonces, quiero que nos demos cuenta de eso. Cada nación, cada imperio ha sido blasfemo contra Dios. Cada uno de estos imperios ha sido un imperio idólatra. Y todos ellos tienen en común que rechazan un Dios único y creador de todo lo que existe. Entonces, la bestia en su totalidad simboliza a todo este sistema político global. Todo eso está concentrado en el anticristo. O sea, imagínate ver todas las cualidades de todos los imperios mundiales en una persona. Que en una persona estén las cualidades del imperio egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano. Todo eso esté en una persona. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Eso es lo que también nos dice el versículo 2. Porque nos dice que era una bestia que era semejante a un leopardo, pies de oso, boca de león. O sea, en el fondo lo que Juan ve es que esta bestia del anticristo va a ser una fusión de todos los imperios anteriores. Reunirá toda la fuerza de los imperios anteriores. ¿Y quién es el que le da el poder al anticristo? Que es lo más importante. Dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad, dice al final del versículo 2. El anticristo va a tener un dominio temporalmente sobre los reinos de la tierra, y el que le va a entregar ese dominio es Satanás mismo. Ese dominio que Jesús rechazó en la tentación, ¿se acuerdan? Satanás le dijo a Jesús: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. Bueno, el anticristo va a decir: sí, yo te adoro, y dámelos. Y se los va a dar por una temporada. Entonces, quiero que notemos lo unido que está. Lo unido que está. La adoración exclusiva y el poder. Adoración y poder van juntos. ¿Quién es para ti tu poder máximo? Entonces tú vas a adorar aquello que para ti es importante y a quien consideras poderoso. ¿Me fijas? Entonces, es un punto importante familia, porque un verdadero discípulo de Jesús va a rechazar cualquier sugerencia de poder o sugerencia de dominio que no provenga del Padre Celestial ni de Jesucristo. O sea, el verdadero discípulo de Jesús rechaza el poder que le ofrece el mundo. El verdadero discípulo de Cristo rechaza las herramientas y todo el poderío que este mundo quiere colocar en nuestras manos. Y sabes que es muy triste, porque la iglesia ha comprado el poder carnal para hacer una obra que Dios nos ha enviado a hacer de manera espiritual. Y hemos confundido. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia nunca han sido carnales, sino poderosas en Dios, para derribar toda fortaleza, altivez que se levanta en contra de nosotros. Por lo tanto, nuestras herramientas, si el mundo nos dice: mira, usa esto porque nos resultó a nosotros. Usa esta estrategia porque a nosotros nos resultó. El discípulo de Jesús va a decir: no, gracias, yo tengo las herramientas que Cristo me ha dado, la palabra de Dios y la oración, que son suficientes. Son suficientes esas herramientas. Un discípulo de Jesús, aunque este mundo le ofrezca todo,
tiene su vista y su corazón en el reino de los cielos y rechaza servir a otro Señor que no sea Jesús. El mismo Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque vamos a amar más a uno y vamos a aborrecer al otro. Eso es un principio bien importante. El corazón del hombre no puede dividir el amor en dos. El corazón del hombre está hecho para amar un solo siervo. Y está hecho para servir a Cristo. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer esta mañana es: ¿quién es el Dios de tu vida? No te estoy preguntando quién crees que es tu Dios, sino quién es en base a para quién vives. Esa es la pregunta. Porque podemos decir, no, yo vivo para Dios, pero realmente, ¿cómo está tu relación con el Señor en cuanto a qué lugar le estamos dando en nuestra vida? Y ya lo hemos dicho otras veces, pero a veces pensamos que tener a Dios en se pone como a Dios en una checklist, ¿no? Bueno, Dios está en primer lugar. Después tengo a mi familia, tengo a mi trabajo. Él no quiere tener el primer lugar en una checklist. Jesús quiere ocupar el centro de mi vida. Porque si ocupa solo el primer lugar en una checklist, estoy diciendo, ya cumplí con Dios, entonces ahora cumplo con mi familia, ahora cumplo con esto. No. Es Dios ocupando, Cristo ocupando el centro de mi vida, afectando todas las ramas de mi vida. Cristo es el centro de mi vida, Cristo es el centro de mi relación con mi familia, Cristo es el centro de mi relación con mi trabajo, Cristo es el centro de mi relación con la iglesia, Cristo es el centro de lo que yo hago. Es muy distinto simplemente ponerlo en una posición número 1 de una checklist hacia abajo. Es muy distinto a ponerlo en el centro de mi vida, el centro de mi voluntad. Porque si yo lo tengo en el centro, todas las áreas de mi vida van a ser afectadas por Jesús hacia el lado. En cambio, si solo lo pongo en una checklist, ya cumplí con él. Es como el joven rico, dime qué tengo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna. A ver si yo lo hago. No, si esto lo hago. Y luego Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Inmediatamente le sacó cuál era el Señor de la vida de ese joven rico. El Señor de la vida de ese joven rico no era Dios, era su riqueza. Entonces, Jesús no está para competir con nadie, familia. Él ni siquiera quiere ser el número 1. Él quiere ser todo. ¿Entiende eso? No solo quiere ser el número 1, quiere ser todo. Quiere ser el centro de nuestra vida. ¿Ok? Deja que Jesús sea tu Señor, familia. Déjalo. Que Él tome las decisiones. Ahora, volviendo a nuestro pasaje. ¿Qué le va a pasar a esta bestia que sube del mar? Que tiene la autoridad de Satanás. ¿Qué le va a pasar en el versículo 3? Fíjense la cuestión que va a pasar bien extraña. Él va a ser herido. O sea, no es raro que una autoridad del mundo lo baleen, ¿no? O sea, piensen que han intentado balear a varios presidentes. Han muerto presidentes baleados. No es raro que también una persona con lo mediático que va a ser el anticristo no lo quieran matar. O sea, de hecho, van a querer matarlo. Entonces, él va a ser herido, pero dice que la tierra se va a maravillar y va a seguir a la bestia. ¿Por qué razón? Porque esa herida mortal va a ser sanada. O sea, de alguna manera, Satanás va a falsificar la resurrección en este hombre. Va a hacer querer parecer a las personas que este hombre que murió, al parecer, vuelve a la vida. Ahora, quiero que entendamos un principio súper importante y muy claro. Satanás no tiene el poder ni para resucitar muertos, ni para hacerse él resucitar. No tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Quién la tiene?
Solo Jesús. ¿Ya? Jesús nos dice que el que oye su palabra y cree en el que lo envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5:24. También en Juan 5:21 él dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. O sea, la vida, la resurrección desde la muerte, es una atribución que solamente Jesucristo tiene. Entonces la herida de la bestia es una supuesta herida mortal sanada, es una falsa resurrección. Va a ser un engaño satánico, absoluto engaño para simular o deslumbrar al mundo de que miren, ¿ve que se puede? ¿Ve que también aquí hay poder? Porque recuerden, ¿qué pasó con 2 testigos hace un par de capítulos atrás? ¿Qué hizo Dios con esos 2 testigos? Los resucitó y los llevó al cielo en presencia de todos. Entonces ahora Satanás dice, no, mira, yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero eso es un engaño, es un truco. ¿Sabe lo que me acordaba? ¿Se acuerda cuando Moisés fue con la vara y Dios le dijo que antes Faraón la pusiera ahí y se iba a convertir en serpiente? Entonces vinieron los magos y ¿qué hicieron? Lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Que la serpiente de Moisés o de la vara que se había convertido en serpiente devoró a las otras. No prevalecieron contra ellos. Ya después hubo milagros que los demás no pudieron replicar. Entonces, básicamente esto es un engaño. Entonces, familia, la conclusión es simple. El control sobre la muerte y la resurrección le pertenece exclusivamente a Jesús. Solo a Él. Pero el mundo entero va a adorar a Satanás a través de su representante, el anticristo, y finalmente va a lograr Satanás temporalmente en la tierra lo que tanto él quería, ¿no? Que es adoración. Ahora, veamos la arrogancia de este hombre y el límite de tiempo que va a tener. Versos 5 al 7. Dice, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Primero, veamos que a esta bestia se le dio 3 cosas. No es que la tenga, se le dio, se le permitió. Es decir, Dios está el que está dando la autorización para que esto pase. Sin la autorización de Dios, esto no podría ser posible. Dios está autorizando que esto pase. Satanás, incluso a pesar de todo lo que está haciendo, está operando bajo la soberanía de Dios y no se le ha escapado el control al Señor en ningún momento. Recordemos que el Cordero tiene el rollo en la mano derecha. Él está controlando todo. Ahora, ¿qué se le permitió hacer a esta bestia o al anticristo? Primero, se le permitió una boca para hablar palabras arrogantes, blasfemias contra Dios, contra el cielo y contra los que moran en el cielo. Una pregunta, ¿quiénes son los que moran en el cielo? Nosotros, la iglesia, ya está en el cielo aquí. O sea, fíjate que el anticristo va a hablar en contra de la iglesia de una manera tan blasfema y probablemente va a decir cosas muy feas de nosotros, de la novia de Cristo. Nosotros no vamos a estar aquí en la tierra, nosotros vamos a estar en el cielo, pero Él va a hacer esta gran cantidad de palabras y va a decir esta gran cantidad de blasfemias en contra incluso de la propia iglesia. Pero la bestia tiene un tiempo muy limitado para actuar. ¿Cuál es ese tiempo limitado para actuar? Dice 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Los 3 años y medio de la segunda mitad
de la tribulación. 7 años y medio. Es decir, el anticristo es bastante breve su paso por la tierra. Tendrá los días contados. Lo segundo que se le permite es hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son esos santos? No son la iglesia. Recuerden que ya estamos en el cielo. Esos santos son aquellos santos venidos de la gran tribulación. Recuerden cuando vimos el capítulo 7, versículos 9 al 14. Por eso es bueno notar, en capítulo 7 de Apocalipsis 9 al 14, venía una gran multitud desde la gran tribulación. Esos eran los santos que habían salido de la gran tribulación, que no aceptaron ni la marca de la bestia, ni aceptaron el gobierno del anticristo. Ellos, por la predicación de los 2 testigos, por el testimonio de los 144.000 sellados y otros cristianos de la época, y el testimonio de otros, van a llegar al cielo desde la gran tribulación. Es un grupo diferente, dijimos allí, y ha tenido que dar su vida por Jesús. Entonces, el anticristo va a tener un poder temporal para perseguirlos y matarlos, pero no podrá destruir sus almas. Y lo tercero que se le da es autoridad sobre las naciones del mundo. Es decir, el anticristo manipulará al mundo con su actuar, con sus habilidades políticas y con su poder satánico. Y creo que esto es un punto importante, querida familia, en que nosotros no nos dejemos manipular nunca por discursos, por más fascinantes que parezcan. Si proviene de un hombre, si proviene de alguien, de un ser humano, siempre va a ser algo limitado y algo que va a tener consecuencias que a veces nosotros ni siquiera podemos lograr ver. A veces nos dejamos fascinar por los discursos de políticos y de distintas personas. Hasta lloramos por los discursos que un político hace, pero nunca nos olvidemos de que este hombre va a tener un gran discurso y una gran habilidad política para seducir a las naciones. No dejes que un político te seduzca al punto de pensar que él puede darte algo. Nosotros votamos en las urnas, lo hacemos responsablemente de acuerdo a los valores de la Biblia, pero ahí quedamos. Nosotros seguimos a Jesús, porque nuestro reino no es terrenal, es celestial. Pero cada discurso humano tiene esta cosa, ¿no? De tratar de seducir. Y finalmente tú te das cuenta que todo discurso termina en nada y diluyéndose. Porque por muy buenas intenciones que tenga un político, se diluye porque es un ser humano. Pero lo único que está firme y sólido es este libro. La palabra de Dios. Es un libro seguro, firme, estable, porque Cristo es seguro y estable. Su palabra permanece para siempre. Hay discursos políticos que dan ganas de llorar, pero no tienen ni la autoridad ni el poder que la palabra de Dios tiene para cambiar mi corazón y el hombre. ¿No? Muy importante eso. Por eso nosotros no hacemos discursos de la Biblia, la enseñamos. Porque es la enseñanza de la Biblia lo que va a abrir nuestro corazón a ella, las que nos va a tocar. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con este hombre. Esto es lo que se le va a permitir. Ahora, finalmente, él va a ser adorado, ¿no? O sea, él le gusta la adoración, ¿no? Mira lo que dice el 8 al 10 de Apocalipsis 13. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado.
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien es destinado a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Es decir, familia, adorarán a la bestia. Fíjense lo que van a hacer. Todos los seres humanos que queden en la tribulación aquí van a adorar al anticristo como si fuera verdaderamente un Dios. Alguien dice, ¿cómo lo pueden hacer? Oye, hay gente que lo hace. ¿O no? Hay gente que adora al Che Guevara, que es su Dios. ¿O no? Hay gente que ha adorado a Stanley, que ha adorado a Hitler, que adora a un político y que lo pone por encima. No es difícil eso. Toda la gente que va a quedar en la tribulación acá va a decir, wow, van a adorar a la bestia. Y interesante, porque el grupo que adora al anticristo, que está morando en la tierra, nos dice explícitamente el verso 8 que son personas que no han sido escritos en el libro de la vida. Interesante, ¿no? Y aquí hay una distinción muy clara. Los que rechazaron a Jesucristo adorarán al anticristo. O sea, hay dos grupos en la tierra, querida familia. Siempre va a ser así. Los que adoran a la bestia y los que no. Nunca habrá neutrales en este mundo. Nunca. O estás con Jesús o estás contra Jesús. Jesús mismo dijo que no hay nadie en este mundo que sirva a dos señores. Si alguien no adora a Jesús, adorará al anticristo. Ahora, ¿cuál es el pasaje claro? Él dice que el Apocalipsis 20:15 dice que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, el libro de la vida no es solamente un registro de nombres suelto por ahí escrito, ¿no? El libro de la vida contiene los nombres de cada persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Y hay algo que tenemos que considerar con esto, familia. Y yo quiero que nos vayamos con esto hoy día. Nuestra salvación, el plan de tu salvación y la mía, es un plan desde la eternidad. ¿Entiendes eso? Es decir, el plan de salvación en la persona de Jesús y su sangre en la cruz derramada por nosotros no fue un plan de salvación de emergencia ni el plan B después de que Adán pecó. ¿Ya? Porque a veces nosotros podemos pensar, la embarró Adán, ¿cierto? Y como que Dios tuvo que improvisar un plan B y hacer todo lo que hizo de alguna cierta manera sobre la marcha, cuando en realidad no es así. La redención a través de Jesús, el que tú estés escrito en el libro de la vida, es algo que fue pensado y planificado desde antes que Dios incluso creara a los seres que necesitarían ser redimidos. Qué loco, ¿no? O sea, a Dios no le tomó para nada por sorpresa que Adán pecara en el huerto. Para nada. Él ya sabía lo que tenía que hacer.
Él ya sabía dónde iba todo. Él ya sabía y había pensado eternamente en su mente que su Hijo Jesús iba a tomar forma de hombre, iba a venir a morir en la cruz, iba a resucitar al tercer día. Ya todo eso estaba en la mente, eternamente en la mente de Dios. Dios nunca se sorprendió por la caída de Adán, ni se sorprende por ninguna evidencia de la naturaleza caída del hombre que vemos hoy. Él no ha improvisado en el desarrollo de la historia. Dios no improvisa. Cada evento se ha ido desarrollando en la historia de acuerdo con su plan soberano y eterno, y su obra es perfecta y su conocimiento de las cosas es total, para que vayas conociendo un poco más de lo que es tu Dios. Y considera estas asombrosas verdades, familia. Quiero que leamos 1 de Pedro 1, 18 al 20. Por favor, mira este pasaje. La cruz no fue un accidente. 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir. O sea, ¿fuimos redimidos de qué? De nuestra vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Es decir, no fuimos salvos porque somos hijos de cristianos, porque mis papás eran cristianos o porque yo compré algo. No, dice el 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesús. O sea, yo no le puedo traspasar a mi hijo el cristianismo. Ellos lo tienen que recibir. Ellos tienen que recibir a Jesús de manera personal. Ahora, el 20 es el pasaje que me encanta. Porque Él, el Cordero, estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es decir, siempre Dios quiso enviar a Cristo porque sabía lo que iba a ocurrir, solo que tenía que venir en el tiempo que Él había determinado que viniera, porque Él tiene el control total de la historia. Por lo tanto, familia, la cruz nunca ha sido un accidente. La cruz de Cristo fue el centro del plan de Dios desde la eternidad para tu salvación y la mía, desde siempre. Y segundo, nuestros nombres están escritos desde la eternidad. Están escritos en el libro de la vida desde la eternidad. No es que simplemente, bueno, ahora te voy a anotar porque se me había olvidado tu nombre. ¿Cómo te llamas? No, es algo que tú estabas en el libro. Si tú le entregaste tu vida a Jesús, tu nombre estaba escrito en el libro desde antes de la fundación del mundo. Y tu salvación no es casualidad. Tu salvación es el cumplimiento perfecto del plan de amor eterno diseñado por un Dios soberano antes de que comenzara a correr el tiempo. O sea, ¿no te emociona saber de que antes siquiera quisieras algo, Dios ya te tenía en su mente y en su corazón para, llegado el día, tú le recibieras y Jesús y Dios ya te tenía anotado de antemano? Porque a los que antes conoció, después los predestinó. A los que antes conoció primero. Eso es lo primero, los que antes conoció. Porque Jesús conocía tu respuesta al plan de Dios. Él eternamente en su mente y su corazón conocía tu respuesta. Solamente dijo, ya, lo escribió en la eternidad. Solamente después fue cosa de tiempo. Entonces, mira, Dios te conocía y te amaba antes de que existieras. Y no tuviste que hacer nada para ganar eso. Nuestro hogar eterno, podríamos decir,
ha estado esperando por nosotros desde la eternidad. ¿No te emociona eso? ¿Saber de que Dios te está esperando desde siempre? Descansa, familia, en esto. Tu salvación no es fruto de la casualidad. Es el cumplimiento de un plan perfecto que Dios tenía para tu vida. Ahora, ¿se dan cuenta lo que va a ocurrir al final, en los versos 9 y 10? Dios le hace una advertencia a aquellos pobres hombres y mujeres. Vamos a ver la próxima semana que la famosa marca, ¿no? La marca que se va a imponer. La próxima semana pueden venir, ¿eh? Aquí en el mismo canal, a la misma hora en el mismo canal. Vamos a ver la famosa marca y todo eso. Va a haber gente que no va a aceptar el sistema del anticristo porque quiere y ha escuchado el mensaje de Jesús en algún momento. Familia, va a haber gente, amigos nuestros, que a lo mejor nunca van a venir a Cristo aquí, ahora, que desgraciadamente se van a tener que quedar en la tribulación. Pero por eso es importante que tú les prediques a ellos. Porque en la tribulación ellos van a recordarse de todas esas cosas. Oye, alguien me dijo que esto va a pasar. Y al rechazar al anticristo, evidentemente va a ser perseguido, van a ser muertos. Dice que van a ser tomados cautivos, van a morir a espada. ¿Y sabe lo que dice el Señor aquí? Si alguien es destinado a esto, tiene que hacerlo. Lamentablemente el que va a morir, tiene que morir. Muchos van a morir por la causa de Jesús. Fíjense ustedes que aún estas personas deben confiar en la justicia final de Dios y no en la resistencia humana. Porque las armas nuestras y de estas personas que van a estar aquí nunca van a ser carnales. Si tomamos armas carnales, no vamos a tener ningún resultado. Las armas carnales son la oración y las espirituales son la oración y la palabra del Señor. Familia, solo termino con las 3 frases que siempre decimos al final para aplicación. ¿Cómo no nos preparamos con todo esto? ¿Qué puede quedarnos con nosotros hoy con todo esto? Primero, necesito revisar hoy quién ocupa el trono de mi corazón, ¿no? Eso es lo primero que necesito saber. ¿Quién ocupa el trono de mi corazón? El mundo entero se está preparando para adorar a la bestia. Así está. ¿Está para allá? ¿Va para allá esto? Mi pregunta es, ¿quién es tu Dios en la práctica? Jesús no vino a competir el primer lugar con una lista, con mis fuerzas, con mi mente. Él no vino a competir conmigo. Si hay algo que está relegando a Jesús a un segundo plano, necesitamos arrepentirnos y rendirle el trono de mi vida completo a Él, porque no se puede servir a 2 señores. En segundo lugar, descansa en el control absoluto y la soberanía de Dios. Porque el Señor es el que le ha dado a este hombre, tanto a la bestia como al dragón, a Satanás y al anticristo, este poder limitado para operar. Pero ten la certeza absoluta de que Dios tiene el control. En medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, el Señor tiene el control. Y en tercer lugar, familia, creo que esto es súper importante. Vive con la seguridad inquebrantable de tu redención. O sea, tu salvación no fue una reacción de pánico de Dios ante el pecado del hombre. Fue su plan eterno. O sea, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea,
Él había preparado un rescate por ti antes de que respiraras la primera vez. Antes de que siquiera te pegara la palmada y lloraras. Antes de eso, Dios había preparado tu rescate. Y había preparado para ti todo lo que tienes en Jesús. Y yo oro para que esa verdad se ancle a tu corazón. No tienes que pelear tus batallas espirituales en tus propias fuerzas, sino en la obra que fue consumada en la cruz desde la eternidad. ¿Tú crees que yo puedo impedir algo que fue programado desde lo eterno? ¿Tú crees que nosotros podemos hacer algo por algo que fue programado desde lo eterno? O sea, ¿qué poder tengo yo? Simplemente disfruta de que tu salvación se te dio desde la eternidad. Simplemente disfruta eso. Y yo sé que a veces hay personas que dicen, pastor, yo fallé, volví a fallar y volví a pecar y no siento nada y todo, pero no se trata de lo que tú sientes y lo que has hecho, se trata de que Dios hizo algo por ti desde la eternidad y que nada lo va a cambiar. Que si tú decidiste por Jesús, eso es una verdad que no va a cambiar. Tu libro no se va a borrar. Tal vez te han borrado de muchos registros. Nos gustaría estar borrados de DICOM, ¿cierto? Todo. Sería bueno. Pero estamos en muchos registros. Lamentablemente, si tenemos deuda, estamos registrados en DICOM. No hay nada que borrar esa deuda. Excepto que alguien la pague. Bueno, nosotros eternamente estábamos en el DICOM de Dios, pero Jesús vino a pagar la deuda de DICOM. Y esa publicación nunca más va a salir. Porque es una deuda pagada. De una vez y para siempre. Jesús pagó nuestra deuda. Y nuestra deuda está pagada desde la eternidad. Y hacia la eternidad. Y no hay nadie que pueda cambiar eso. Así que familia, persevera y con fe en Cristo, aférrate a esa verdad maravillosa. ¿Oramos, familia?